Estimados estudiantes, muy buenos días para todos. Buenos Hola, días, profe, profe. buen día. Muy buenos días, muchas gracias por su saludo. En este momento les voy a compartir el enlace de la asistencia para que por favor todos en este momento la diligencien. La acaba de... Profe, se le escucha con eco. ¿Se me... Profe, buenos Buenos días. días. ¿Se me escucha con qué? Perdón, es que no te entendí. Como con un... ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan mal? Por favor, me confirman y yo Yo miro. le escucho Buenos bien, días, yo profe. le escucho bien, profe. Ah, listo. Bien. También eso a veces, el eco a veces pasa porque de pronto algún estudiante deja el micrófono encendido, entonces eso genera distorsión, ¿vale? Entonces por si acaso tengan los micrófonos cerrados y únicamente los activan cuando sea necesario, ¿vale? Entonces, por favor, en este momento de dirigencia en la asistencia, a medida que la vayan dirigenciando, por favor, en el chat de la videollamada me van escribiendo que ya lo hicieron, ¿listo? Por favor, para saber cuántos estudiantes ya la han diligenciado. Listo, Gustavo, muchas gracias. Gracias, Nicole. 2 minuticos para que los que faltan la diligencia. Listo, gracias a los que me están confirmando. Gracias, Yoleide. Gracias, María del Carmen, por la confirmación. Un minutico para los que faltan. Ahí vuelvo a enviar el enlace por si alguien de pronto no lo tiene. Listo, William. Muchas gracias. Gracias, Jamie Carolina. Listo, Sonia. Gracias, Sandy. Gracias, Lorena. Listo, María Yolima. Muchas gracias por la confirmación. Ya, profe, lo envié. Listo, Yolanda. Muchas gracias. Listo, muchachos. Bueno, entonces el día de hoy vamos a revisar el temario. Ya en clases les acabé de compartir la guía de trabajo correspondiente. Y hoy vamos a revisar nuestra sesión 35 de trabajo. Antes de empezar con nuestra sesión de trabajo, comentarles para los estudiantes que me enviaron la actividad que les dejé antes de el receso, ya se encuentra calificada, ¿listo? Y también para aquellos estudiantes que se pusieron al día con las actividades de este cuarto periodo, ¿vale? Entonces ya esas notas las pueden consultar, ¿listo? Entonces ahora sí, habiendo indicado lo anterior, vamos a revisar así la sesión 35 relacionada con líneas y puntos notables del triángulo. Entonces para esto pues vamos a hablar de triángulos. Y recordemos, ¿cuáles son las características así súper importantes de un triángulo? ¿Cuáles son esas características? ¿Qué, qué, qué hace que sea Sus importante? ángulos.
Listo, Los Que tiene bisángulos. ángulos. listo. ¿Cuántos ángulos tiene un triángulo? 3. Tres ángulos, listo. ¿Cuántos Las lados mi- tiene? Tres. Tres, ¿cierto? Entonces, eso es un triángulo para nosotros. Es decir, esta figura, ¿están viendo mi pantalla? ¿Me confirman, porfa? Sí. Listo. Esta figurita, uy, esta figurita que tengo acá, ¿es un triángulo? ¿Sí o no? Sí, Claro, profe. claro que sí. Esto es un triángulo, muy bien. Porque tiene tres lados, tiene tres ángulos. Y aquí vamos a mencionar un nuevo elemento. En las esquinas de este triángulo, voy a resaltarlas con este color rojito. Estas esquinas de un triángulo las vamos a llamar vértices, ¿vale? Entonces, las esquinas de un triángulo se llaman vértices. Aquí voy a colocar una flechita y voy a colocarle el nombre correspondiente, que esto lo vamos a llamar vértices. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo esto, vamos a revisar cuáles son esas líneas notables de un triángulo y esos puntos notables, conociendo pues que un triángulo tiene tres lados, tiene tres ángulos. ¿Y cuántos vértices tiene un triángulo? Tres. Tres vértices, muy bien, perfecto. Entonces, aquí al ladito voy a colocar las definiciones de lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver la primera línea, que la vamos a llamar bisectriz. Y nosotros definimos una bisectriz de la siguiente manera. Ya ahorita pues vamos a realizar ejemplos que nos permitan entender qué es una bisectriz. Entonces una bisectriz es una recta o es la recta que divide al ángulo o divide el ángulo en dos ángulos de igual medida. Eso es una bisectriz. Y la línea notable, el punto notable que se relaciona con la bisectriz, que ya en un momentico lo vamos a ver, lo vamos a llamar incentro. Que esos son inicialmente definiciones, pero ya ahorita en la práctica lo vamos a realizar con ejemplitos. No se me preocupen por eso. Entonces, el incentro es el lugar donde se unen las tres bisectrices. ¿Listo? De pronto esto inicialmente se escucha como si estuviéramos hablando en chino, pero ya más adelante de pronto vamos a tener un poquitico más de claridad, ¿vale? Entonces, las bisectrices son líneas que dividen el ángulo en dos ángulos de igual medida. Para esto vamos a hacer un ejemplo utilizando este triángulo, ¿vale? Permítanme que yo voy a copiar este triangulito que nos va a servir para la explicación de las siguientes líneas. Entonces, nos dice, vamos a suponer lo siguiente, muchachos. Vamos a suponer que que todos los ángulos de este triángulo tienen una medida de 60 grados, ¿vale? Vamos a suponer eso. Vamos a suponer que este triángulo tiene medidas en sus ángulos de 60 grados. Y la pregunta que yo les hago es, ¿cuál es la mitad de 60 grados? 30. 30. 30 Entonces, ¿qué es lo grados. que nos dice? Grados. Y aquí viene el concepto de bisectriz, presten atención. Nos dice que es una línea que divide el ángulo en dos ángulos de igual medida. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Primero, saber cuál es la mitad del ángulo. Como sabemos que el ángulo es 60 y dijimos que la mitad de 60 es ¿cuánto? 30. 30. Vamos a hacer lo siguiente. Desde el vértice, como ya dijimos, tenemos tres vértices. Vamos a trazar una línea desde el vértice hasta el lado contrario, hasta el lado opuesto. Y esta línea tiene que ser en la mitad de 60 grados. ¿Cuál es la mitad de 60 grados? 30. 30, ¿listo? Por ejemplo, acá, en este vértice que está en la parte de arriba, ¿qué hacemos? Vamos a trazar una línea hacia el lado opuesto, que en este caso sería el lado de abajo, que se encuentre ¿a cuántos grados? 30. A 30 grados. Y lo mismo lo hacemos con el vértice que se encuentra aquí a la derecha. Trazamos una línea al lado contrario y que pase por 30 grados. ¿Listo?
¿Cuántas bisectrices hicimos? 3. 3. Tres bisectrices. ¿Por qué? Porque un triángulo tiene 3 vértices, ¿vale? Como un triángulo tiene 3 lados, 3 ángulos, 3 vértices, ¿salen cuántas bisectrices? 3 bisectrices. ¿Listo? ¿Listo? Eso es una bisectriz. ¿Se entiende el concepto de bisectriz? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Perfecto. Eso es una bisectriz, entonces. Y aquí voy a colocarle aquí una flechita, que esas líneas que hicimos las vamos a llamar bisectriz. Y ya sabemos que son 3 bisectrices que se pueden obtener. Ahora, muchachos, no sé si están observando un puntico. ¿Sí ven que hay un lugar donde se unen las 3 bisectrices que se intersectan? Sí, señor. Listo. Profe, toda la mitad del triángulo. En casi toda la mitad del triángulo, perfecto, muy bien. Entonces, ese puntico voy a colocarlo aquí en color moradito. No vamos. Dime. No, profe, creo que Yolanda tiene abierto el Sí, creo micrófono. que se abrió por accidente, eso mismo pensé. Listo. Ese lugar donde se unen esas lineecitas, las 3 lineecitas, ¿cómo creen que se va a llamar? ¿El incentro? El incentro, muy bien. Entonces, el lugar donde las 3 líneas se unen, nosotros lo vamos a llamar incentro. Aquí dice el concepto, miren. El concepto de incentro, ¿qué es? Es el lugar donde se unen las 3 bisectrices. Entonces, este lugar, en nuestro caso particular, lo vamos a llamar como incentro. ¿Listo? Y estas son las primeras líneas y puntos notables de un triángulo: bisectriz e incentro. ¿Vale? ¿Cómo nos fue con esta? Bien, profe. Bien, profe. ¿Sí? Y esas son las primeras líneas, ¿vale? ¿Hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes? Por mi lado no, profe. Parte no, profe. Perfecto. No, listo. Profe. Muy bien. Listo. Vamos a pasar a las siguientes. Para esto voy a utilizar el mismo triángulo. ¿Listo? Voy a utilizar nuestro mismo triangulito para explicar las otras líneas. Entonces, permítanme, yo aquí lo vuelvo a copiar. Listo. Entonces, las siguientes son... Entonces, las siguientes líneas que vamos a revisar para nuestros triángulos la vamos a llamar mediana. Y vamos aquí a definir qué es la mediana, y como hicimos en el anterior caso, vamos a también hacer el ejemplo correspondiente. Entonces, la mediana es lo siguiente. La mediana es la recta que parte desde el vértice y conecta en la mitad del lado opuesto. Ya ahorita, nuevamente, si esto se ve que está enredadongo, tranquilos que ahorita con el ejemplo vamos a aclararlo. Y el lugar donde se intersectan ¿cuántas medianas se imaginan que se pueden obtener? 3. 3 medianas, ¿No? muy bien, 3. Muy bien, adiviné. No adivinaste. Tengan en cuenta que en un triángulo casi la respuesta a todo es 3, porque tiene 3 vértices, tiene 3 ángulos, tiene 3 lados. Entonces, cuando hablamos de líneas, son también 3. En este caso, se pueden hacer 3 medianas. Y el lugar donde se unen esas 3 medianas lo vamos a llamar baricentro. Entonces, es el lugar donde se unen las 3 medianas. ¿Listo? Para esto vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a suponer, y esto es de mera suposición, lo siguiente: que el triángulo tiene las siguientes medidas. Vamos a suponer que los lados de este triángulo miden 8 unidades cada uno. ¿Listo? Vamos a suponer esto: que este es un triángulo, podríamos decirlo que es perfecto, y que cada lado mide 8 unidades. Y aquí nos dice que tenemos que relacionar que la mediana es la recta que parte desde el vértice y conecta en la mitad del lado opuesto. La pregunta que les quiero hacer a ustedes es: ¿cuál es la mitad de 8? 4. 4. Entonces, ¿qué nos toca hacer primero?
medir cuánto vale cada lado de nuestro triángulo y vamos a hacer una marquita en toda la mitad. Voy a hacer las marquitas, en mi caso particular, con color azulito. Entonces yo voy a decir que más o menos aquí es la mitad de 8, que corresponde a este lado. Vamos a suponer más o menos que la mitad de este lado corresponde a este punto y aquí corresponde a este punto. Entonces vamos a aplicar la definición. Nos dice, es una recta, o sea, es una línea recta, que parte desde el vértice. Entonces voy a comenzar con este vértice que está aquí a la izquierda. ¿Cuál es el lado opuesto a este vértice? Que eso ya lo vimos en otras clases. ¿Cuál es el lado opuesto a este vértice? El 8, la parte de abajo. El adyacente. El 8, pero que está a la derecha. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a trazar una línea que va desde este vértice hasta el 8, pero que se encuentra al otro extremo. ¿Listo? Eso es el lado opuesto. Hacemos lo mismo con este vértice. Este vértice que está en la parte de arriba, ¿cuál será el lado opuesto de este vértice? La El mitad 8 de la parte de abajo. El 8, de pero la base. de abajo. De abajo. Lo mismo, trazamos una línea recta que pase por esos lugares. Y finalmente hacemos lo mismo con el otro vértice. Vamos a trazar una línea que pase hasta el otro lado, el lado opuesto. Listo. Entonces, ¿qué decimos? Estas líneas que hicimos en color azul, ¿cómo las vamos a llamar? ¿Cómo se llaman esas líneas en color azul? En centro. No, miren. Baricentro. Mediana. La mediana. Pilas. Estas líneas que están en A color ver, azul se llaman mediana. ¿Listo? Esa es la mediana. La mediana son las líneas. Ahora, el lugar donde se unen estas tres líneas, ¿cómo lo vamos a llamar? Ahora sí. Baricentro. Ahora sí. Entonces, este lugar, si ustedes se dan cuenta, este lugar donde se unen estas líneas, porque si se unen todas, ¿cómo lo vamos a llamar? Baricentro. Baricentro. ¿Listo? Este sería nuestro baricentro. ¿Vale? ¿Listo? Esas son nuestras líneas. Entonces, y de hecho estas son las que vamos a ver el día de hoy. Tenemos mediana, baricentro, que son las otras líneas notales del triángulo. Entonces, conclusión del asunto. Para nosotros hacer este ejercicio, tenemos nosotros que, uno, medir correctamente el triángulo, conocer cuáles son los ángulos, cuáles son los lados que tiene nuestro triángulo, y una vez que sabemos esa información, trazamos las líneas, ¿vale? Vamos a hacer otros ejemplos, ¿están de acuerdo? Que hagamos otros ejemplitos. Sí, profe. ¿Listo? ¿Listo? Sí, profe. Vamos a hacer entonces ejemplos. Tenemos el siguiente triángulo. Entonces ¿este triángulo de qué tipo es? Este lo vimos en una clase. Triángulo rectángulo. Perfecto. Entonces vamos a hacer el ejemplo con un triángulo rectángulo. Esto se puede hacer para cualquier tipo de triángulo, ¿listo? No importa el triángulo. Y recordemos, ¿cuál es la característica que hace que un triángulo sea rectángulo? Tiene sus ángulos y tres lados iguales. El ángulo de 90 grados. Tiene un ángulo, pilas. La regla es que tiene un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. 90 grados, ¿listo? Esa es la característica. De hecho, ese ángulo de 90 grados es el que tenemos en la parte de acá. Este ángulo que tenemos acá equivale a 90 grados. ¿Listo? Y vamos a suponer que estos ángulos, este ángulo equivale, no sé, a 60 grados. Y este otro ángulo equivale a 30 grados. ¿Listo? Vamos a suponer esto para este triángulo. Y vamos a colocarle también medidas de los lados. El triángulo tiene medidas de 5, de 4 y de 3. Estas medidas, ¿por qué? Porque me las estoy inventando, ¿vale? Conociendo esta información, nos piden que indiquemos cuáles son las líneas del triángulo, las líneas notables del triángulo. Entonces tenemos que calcular o tenemos que hallar dónde se encuentra la bisectriz, dónde se encuentra el incentro, cuáles son las medianas y dónde se encuentra el baricentro. Mi recomendación, ¿cuál es? Que hagan dos triángulos, ¿listo? El primer triángulo
para que coloquen la bisectriz y el incentro, y el otro triángulo para que coloquen la mediana y el baricentro, ¿vale? Esa es mi recomendación. ¿Para qué? Para que no nos vayamos a confundir. Entonces, este triangulito voy a copiarlo. Voy a hacer que sean 2 triangulitos. Entonces aquí vamos a aplicar el primer concepto. La bisectriz es la recta que divide el triángulo en 2 lados de igual medida. Entonces, por ejemplo, decimos, ¿cuál es la mitad de 90 grados? 45. 45. ¿Qué es lo que hacemos? Nos paramos en el vértice, ¿cierto? Y trazamos una línea que pase por la mitad de ese ángulo y llegue al lado contrario. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, profe. Sí, profe. Muy bien. Ahora, vamos a irnos con este de 60. ¿Cuál es la mitad de 60 grados? 30 grados. 30 grados. Entonces hacemos lo mismo. Nos paramos en el vértice, ¿cierto? Y trazamos una línea ¿hacia dónde? Hacia el otro ángulo. El ángulo Contrario. Al lado contrario, en este caso es el que se encuentra en la parte de abajo. ¿Y la trazamos a cuántos grados? a 30. A 30 grados. ¿Por qué? Porque es la mitad. ¿Listo? Más o menos eso nos da por acá. Listo. Finalmente, tenemos este ángulo de 30 grados. ¿Cuál es la mitad de 30 grados? 20 grados. 15. 15 grados, muy bien. Entonces hacemos lo mismo. Nos paramos en el vértice y trazamos una línea recta que vaya hasta el lado opuesto a 15 grados. ¿Listo? Más o menos nos da por acá. ¿Listo? Entonces, estas líneas que están en color rojo, ¿cómo es que las vamos a llamar? Bisectrices. Bisectriz, muy bien. Se llaman bisectriz. Esos nombrecitos al inicio suenan raro, pero uno con el tiempo se va familiarizando, ¿vale? Esos se llaman bisectriz. ¿Y hay algún lugar donde se unen las 3 líneas? ¿Ustedes qué dicen? Sí, claro, profe. Sí, profe. Por supuesto que sí, tenemos un lugar que, en el cual se unen estas 3 lineecitas. El baricentro. No. Incentro. Es el Centro. incentro, perfecto. Entonces, el lugar donde se unen estas 3 líneas, que aquí estoy colocando este punto grandecito, no tiene que ser tampoco un punto muy grande, ¿no? Aquí yo lo coloco para que ustedes lo puedan ver, ¿listo? Pero cuando ustedes lo hagan en sus cuadernos, no tiene que ser así tampoco tan grande, ¿vale? Y este puntico lo llamamos, ¿cómo es que lo llamamos? Incentro. Incentro, ¿listo? Pilas. Este se llama incentro. Cuando hablamos de bisectriz, el punto se llama incentro. ¿Listo? Y ya calculamos las líneas notables para este triángulo en particular. ¿Listo? Ahora, vamos a calcular la mediana y el baricentro con la información que aparece aquí en el triángulo. ¿Listo? Entonces, recuerden que la mediana ya lo hacemos es en función a las medidas que tiene el triángulo. Entonces nos dice que el cateto opuesto vale 3, el cateto adyacente vale 4 y la hipotenusa vale 5 unidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Decimos, ¿cuál es la mitad de 3? 1.5. Entonces vamos a medir la mitad, más o menos 1.5 nos da por acá. Hacemos una marquita. Ahora decimos, el cateto adyacente mide 4. ¿Cuál es la mitad de 4? 2. 2, más o menos. Entonces yo voy a decir que más o menos, esto pues yo digo más o menos porque pues no tengo como tal una regla. Ya ustedes en su cuaderno esto les va a quedar mucho más organizado. Vamos a suponer que 2 se encuentra por acá, ¿vale? ¿Listo? Y finalmente, la hipotenusa vale 5 unidades. ¿Cuál es la mitad de 5? 2.5. 2.5, ¿listo? Más aproximadamente. Entonces, yo aproximadamente voy a colocar ese trazo por acá. ¿Listo? Nuevamente, ustedes en sus cuadernos y ustedes como tienen reglas en sus casitas, obviamente esto les va a quedar mucho mejor que de lo que me podría quedar a mí, ¿vale? Entonces decimos, la mediana, recuerden que nos vamos a parar en el vértice nuevamente. Entonces yo aquí me voy a parar en este vértice de 90 grados. ¿Y hacia qué? ¿Cuál es el lado contrario a 90 grados? El adyacente.
pero en este caso, díganme en el numerito para ubicar. El número 5. El del cinco. número La cinco. hipotenusa, sí, la La sí. hipotenusa, correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Nos paramos aquí en el vértice y hacemos una línea recta que vaya hasta la mitad del lado contrario, ¿listo? En este caso, el de la hipotenusa. Listo, aquí ya hice la primera recta. Ahora, si yo me paro aquí en el de 60 grados, ¿cuál es el lado contrario al ángulo de 60 grados? El de 4. El de 4, muy 4. bien. Entonces trazamos la línea recta desde 60 hasta el lado contrario, que en este caso es el cateto adyacente, que tiene la media de 4, y la hacemos hasta la mitad, hasta la marquita que nosotros hicimos. ¿Listo? Y finalmente, 30 grados, ¿cuál es la mitad de 30? El lado contrario de 30 grados. ¿Dónde está el 3? Sería el cateto opuesto que viene siendo el 3. El Perfecto, el 3. cateto opuesto que es 3, que más o menos la marquita se encuentra en esta situación. ¿Listo? Perfecto. Ahora, pregunta, ¿tenemos un lugar donde se unen las tres líneas? Sí, profe, Sí, sería el profe. bicentro. Ajá, entonces ahí, el lugar donde se unen esas tres líneas, pues ya sabemos que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Hacemos un puntico, resaltamos ese lugar donde se unen esas líneas, y lo vamos a llamar ¿cómo? Y centro. Bicentro. Baricentro, muy bien. Lo llamamos baricentro. ¿Listo? No entiendo. Entonces, ¿por qué ahora dijeron que se llamaba incentro? Porque de pronto alguien se equivocó, ¿vale? Recuerden que el incentro se relaciona con la bisectriz, pilas. El incentro va con la bisectriz. El baricentro lo relacionamos con la mediana. Mediano. ¿Listo? Esta línea azul la llamamos mediana. Ah, ok, sí. Ah, ahí sí está bien. Ese es. Ah, no, no. ¿Listo? No, tengo mal eso. No, lo tengo mal. Definitivamente estoy copiando todo exactamente lo que usted está copiando y me da nombres diferentes. ¿Listo? De pronto se escuchó entrecortado, de pronto me confundí yo, alguna cosa pudo haber pasado, ¿vale? Pero tengan en cuenta lo siguiente. Y aquí se los dejo aquí en los apuntes mismos. Aquí está en los apuntes. La bisectriz se relaciona solamente con el incentro. La mediana con el baricentro. ¿Listo? Están unidas de a parejitas, ¿vale? Incentro bisectriz, baricentro mediana. ¿Vale? Y esas son las líneas notables de un triángulo. ¿Cómo nos fue con el tema de hoy, muchachos? ¿Ustedes qué dicen? Súper, profe. Bien, profe. ¿Bien? Profe. Listo. Entonces, estos son los apuntes que, como ustedes saben, yo estos apuntes a ustedes se los comparto en todas las clases para que ustedes los tengan ahí como referencia. Entonces, permítanme de una vez copio aquí los apuntes. Un momentico. Líneas notables del triángulo. Guardo aquí la imagen. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nos quedó tiempo de clase. Entonces, este tiempito de clase, ¿en qué creen que lo vamos a utilizar? Ejemplos, profe. Actividad. En hacer la actividad de una vez, ¿listo? ¿Para qué? Para que ustedes en estos más o menos 30 minutos que nos quedan, ustedes me puedan hacer las preguntas que ustedes consideren necesarias. ¿Vale? Para que pues esa actividad, si me la pueden enviar de una vez, pues será lo ideal. Pero recuerden que esa actividad tiene plazo hasta cuándo. Hasta el próximo viernes a viernes. las 12. Viernes, ¿cierto? Entonces, pero pues ustedes saben que pues yo trato de que las actividades las hagan pronto, pues porque yo sé que ustedes hacen otras actividades entre semana. Entonces, la actividad pues la tenemos al finalizar la guía de trabajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí nos aparece este triangulito. ¿Sí? Si se dan cuenta, este triangulito tiene ángulos de 40 grados, 110 grados y 30 grados, ¿cierto? Y aparte tiene medidas de 8, 15 y 12. Y van a trazar las líneas que vimos en clase, es decir, van a trazar bisectriz y mediana y van a ubicar el incentro y el baricentro, ¿listo? Solamente esas dos, ¿listo? Que eso es lo que ustedes van a determinar con el triángulo que se encuentra aquí en la actividad. Tengan en cuenta que la actividad, para que sea una actividad completa, aparte de hacer este ejercicio, tienen que escribir en su cuaderno la fecha, título, frase y desempeños de la clase. Está fácil, profe. ¿Listo? Mi recomendación. Profe, una preguntita. En el mismo triángulo se trazan las dos, ¿sí? Eso les iba a decir. Mi sugerencia es que lo hagan en dos triángulos por aparte, ¿listo? Que en un triángulo hagan la bisectriz y el incentro, y en otro triángulo hagan la mediana y el baricentro.
Esto para que de pronto no se vayan a confundir, ¿listo? Es mi recomendación. Bueno, Si profe. ustedes quieren hacerlo todo en el mismo triángulo, lo pueden hacer, pero no lo recomiendo porque se pueden confundir, ¿listo? Ya eso queda a criterio de ustedes. ¿Listo? Entonces, esta es la actividad y aquí pues yo voy a quedarme atento a cualquier duda, pregunta o inquietud que se genere. Entonces, en este momento yo voy a detener la grabación de la clase para subirles de una vez la grabación de la misma. Profe, o sea que eso es para de una vez entregarlo. Pues para que lo comiencen a hacer. ¿Para qué? Ah, ok. Si hay Sí. preguntas, me las puedan Ok. hacer aquí en vivo y en directo para que no tengamos ninguna falla a la entrega de la actividad, ¿vale? Bueno, profe, ¿Listo? gracias. Entonces aquí yo quedo pendiente y voy a detener la grabación en este momento.